posible, ¿no? Acostumbremos a eso. Agarremos un poquito o tengamos a la mano un microbrush con alcohol y después de esto comenzamos a limpiar todas las paredes, ¿no? La gutapercha siempre solamente debe quedar en use, ¿cierto? No tiene que estar en toda la cama. ¿Para qué? Para que podamos restaurar el diente, ¿no? Y de alguna manera esta restauración será mucho mejor, ¿no? Para el diente vamos a tener una mejor potencia. Recordemos siempre usar nuestra cinta de teflón y cemento provisional. Ojo que el cemento provisional que tenemos el coltosol, perdón, el coltosol o el Oral-P, creo que se llama, son cementos provisionales, pero siempre y cuando ustedes van a trabajar de forma inmediata. O sea, en la mañana dejan y en la tarde van a trabajar. No es que van a dejar este cemento y la siguiente semana recién van a trabajar. De preferencia, si van a hacer esto, dejen policarboxilato en el mejor de los casos. ¿Vamos? No es para dejarlo entre sesiones, ¿no? Entre semanas. Son cementos, no sé si no lo entendieron bien, son cementos provisionales, pero de forma rápida. Si en la mañana trabajaron, para trabajar en la tarde o al día siguiente como máximo. Pero si van a esperar hasta la siguiente semana, de preferencia no, porque el grado de filtración o de microfiltración que existe es bastante. Mejor es un policarboxilato o, en el mejor de los casos, ionómero de vidrio. Muy bien, entonces ya vimos lo que es rotación continua, ¿no? La rotación continua es una secuencia de limas, ¿cierto? Son varias limas que tenemos que utilizar. Y no fue hasta el año 2007-2008 que el doctor Hassan Yared hizo un estudio muy interesante acerca de esto, ¿no? De la lima única en la preparación del conducto. Entonces, cuando se presenta esta lima al mercado, cuando se lanza, ¿no? El año 2009-2010 aproximadamente, todos los que hacemos negocios técnicos decíamos, está loco, es imposible que con una sola lima puedas instrumentar el conducto. Miren, 14 años después hay más de 180 artículos que hablan al respecto y que ciertamente traen como resultado que la preparación es la misma. Entonces, lo que hace 14 años más o menos decíamos que era una locura, hoy en día es algo que muchos utilizan. ¿Y en qué se basa este principio? Todas las limas conforman, todas las limas preparan, pero todas las limas no pueden tocar todas las paredes del conducto, eso ya está establecido. Entonces, a raíz de ello, lo más importante siempre en la preparación del conducto es la irrigación. Entonces, con la irrigación se mejoró la performance y razón por la cual este concepto de lima única en la preparación del conducto hoy en día tiene muchos seguidores, ¿no? Y básicamente lo que se lleva a cabo con esto es este movimiento llamado reciprocante, ¿no? Giro horario, antihorario, horario, antihorario, derecha, izquierda, ¿no? Cada sistema tiene diferentes ángulos de giro, a diferencia del de rotación continua, ¿cierto? El de rotación continua sí gira 360 grados, ¿no? En cambio, el de rotación alterna gira movimientos horarios y antihorarios. Y esto se basó en la técnica de fuerzas balanceadas del Dr. Rohan, creada en el año 1985. Entonces, Hassan Yared, ¿no? Que es este doctor que tenemos acá. Hassan Yared, pues, a través de este movimiento de fuerzas balanceadas, programó un motor que él tenía y comenzó a trabajar con la lima F2 de proteína. Entonces, Hassan Yared cuenta de que la lima F2 comenzó un día, dice que el paciente no vino a la consulta y él tenía el motor y tenía 20 molares que había seleccionado para un estudio. Entonces, como el paciente no vino a su consulta, se agarró la lima F2 de Protaper Universal, la que vimos, ¿de acuerdo? Y comenzó a instrumentar las molares extraídas que tenía. Quería ver más o menos en qué lima o en qué número de usos se iba a fracturar. Y cuando estaba trabajando en el diente número 11, en la molar número 11, con la lima F2, se dio cuenta que la lima todavía no se fracturaba. Entonces, tuvo una inclinación en ese momento, se unió primero a la casa de DW y crearon el sistema recíproco. Y este sistema recíproco, al igual
igual que el rotator universal, es como si fuera el papá de todo lo que conocemos del movimiento reciprocante hasta el día de hoy. Todos los sistemas con movimiento reciprocante se basan en tres. Entonces, este sistema recíproco ha sido diseñado también con el MWire. ¿Se acuerdan? La primera mejora del líquido cutáneo, ¿no? MWire. Entonces, Mailleffer patenta esta aleación MWire, y lo que nos dicen de recíproco es que la punta es inactiva, igual que todos los instrumentos, que la sección transversal es en forma de S itálica, y que gracias a estos giros horario y antihorario voy a poder instrumentar con un solo instrumento la mayoría de conductos. Recíproco quiere una presentación de tres instrumentos: la R25, la R40 y la R50. Cada una denominada R25 porque, por ejemplo, en la punta la conicidad, ¿no?, o el diámetro de la punta es 0.25 centésimas de milímetro. La R40 es 0.40 y la R50 es 0. También nos dice que la R40, por ejemplo, tiene una conicidad de 0.06, o lo que es lo mismo, 6%. Doctora, si esta R40 me dice que tiene 6% de conicidad, y en la punta yo tengo 0.40, al primer milímetro de parte activa, ¿cuánto será la conicidad? 0.46. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Que al segundo milímetro será 0.52 y así sucesivamente. Entonces es importante la conicidad. ¿Por qué? Porque justo de repente cuando voy a hacer la obturación y yo trabajé con esta lima R25, ¿no?, y no tengo conos con taper, ya les decía, puedo utilizar mis conos de gutapercha convencionales, ¿cierto? Y tomaré mi cono número 25, tomaré mi conometría y a partir de ahí haré la obturación, ¿sí? Por eso es importante conocer el diámetro de las puntas, ¿no?, y sobre todo la conicidad de los primeros milímetros. Muy bien, ¿cómo es que funciona este sistema? Hassan Yared nos dice: yo tengo que escoger una de esas tres limas. De estas que están acá, yo tengo que escoger una. Y para lo cual él me dice o me recomienda un método. Según Hassan Yared, cuando yo tengo una radiografía, ¿no?, de un dientecito en la cual el conducto radicular no se observa con claridad en una radiografía, Hassan Yared nos dice, me da la información de que es un conducto estrecho, que es muy amplio, razón por la cual con una sola lima R25 tengo que hacer la instrumentación porque es la lima mucho más de menor calibre, ¿sí? Pero para Hassan Yared lo que no se observa, o lo que nosotros podemos observar a veces no es algo real, ¿no es cierto? Los que usan lentes de repente sí pueden ver el conducto y los que no usamos lentes no vemos el conducto, ¿no es cierto? Entonces, la casa dental de DW nos dice algo más real, más objetivo, es cuando yo tengo un conducto, ¿no?, demasiado atrésico, llámese estrecho, ¿no?, y que cuando yo hago la permeabilización, ¿no?, este conducto, ya sea con una lima serie especial, en este caso una lima 10, que es la única que va a ingresar hasta el tercio apical, ¿cierto?, me da esa información de que sí, efectivamente es un conducto estrecho, atrésico, y razón por la cual tendría que utilizar la lima R25. Entonces, si yo les preguntara en el examen, la lima R25, ¿en qué grupos dentarios o en qué piezas dentarias se utiliza o podría utilizar? De primera intención, incisivos, antero e inferiores. ¿Qué más? Molares, las raíces mesiales de molares, sí, ¿no es cierto? Porque a veces tienen bastante curvatura. Raíces vestibulares de primera molar superior, también, ¿cierto? En un incisivo central de un paciente joven, ¿será posible? Sí, podría utilizarlo, pero es demasiado angosto de repente, ¿no? Esta línea, tendría que pensar en eso. Entonces, miren, la R25 se utiliza en aquellos conductos que tengan demasiada curvatura, como las raíces mesiales de las primeras molares inferiores,
y en conductos que están muy estrechos, muy atrechos. En una segunda premolar superior, ¿podría utilizar una R25? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo es una segunda premolar superior? Es un conducto acintado, ¿no es cierto? Es un conducto amplio. Entonces una R25 es insuficiente para poder hacer una buena instrumentación. ¿Sí? Tendría que pensar en otra cosa. Y cuando vamos a trabajar o vamos a escoger la lima R40, por ejemplo, dice que hay que calibrar el conducto con una lima número 20. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes introduzcan la lima número 20 dentro del conducto y esta lima puede llegar hasta el tercio apical, significa que el conducto es medianamente amplio, para lo cual utilizarán una lima R40, ¿cierto? Entonces la lima R40 podría utilizarse, por ejemplo, en primeras y segundas premolares inferiores de un conducto, ¿cierto? Podría utilizar en el conducto palatino de una primera molar superior, conducto distal de una primera molar inferior, ¿cierto? Entonces son conductos medianamente amplios y tendría que escoger una R40. Premolar, por ejemplo, segunda premolar, que puede ser. Y cada lima, cada sistema, en este caso, bueno, las limas de Recipro traen sus propios igual conos de gutapercha, sus propios conos de papel. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la obturación, a pesar de que tengan un cono con taper, dijimos 4%, un cono más o menos que se utiliza para todos los sistemas, miren, los conos por lo general no es que adaptan toda la parte del conducto, sino solamente adaptan el tercio apical. Entonces, en el tercio apical sí son perfectos. ¿Y qué pasará con esta parte de acá? Son espacios que tienen que rellenarse cuando hacemos la condensación lateral, por ejemplo. Desde ese punto de vista, por ejemplo, una obturación a cono único, ¿será factible? No, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, cuando ustedes ven en las redes, cuando ven mucha propaganda que hay hasta el día de hoy, obturación a cono único con un cemento biocerámico, ¿cierto? Entonces, el cemento biocerámico obviamente va a ocupar todo este espacio, pero igual, lo único estable en el tiempo de todos los cementos que existen es la gutapercha. Entonces, antes, ¿qué hacíamos? Antes, cuando hacíamos la obturación, era mucho cemento y poca gutapercha. Hoy en día es al revés, tiene que haber mucha gutapercha y poco cemento, por más que utilicemos un biocerámico. Entonces, cuando tú vas a estudiar acerca de las obturaciones, por ejemplo, la obturación de cono único es considerada una de las peores obturaciones, salvo que la complementes con una obturación termoplástica. Entonces, no es válido, que algunos tienen este concepto de preparar el conducto, ¿no? Con Recipro, por ejemplo, y un solo poro, cortan su poro, lo cortan y ya tienen una obturación tridimensional. Entonces, cuando me dicen, doctor, mi obturación va a ser a cono único, tengo mi biocerámico. Está bien, puedes hacerlo, pero no está indicado, o sea, no debería ser una norma para nosotros. Siempre tratar de complementar esos espacios que puedan haber entre el cono y la pared del conducto con gutapercha. Y si bien es cierto, la condensación lateral no es la mejor de las obturaciones, pero hace algunos años han salido algunos estudios en la cual definitivamente no es la mejor, pero es la que se aproxima al gold estándar, que es la obturación termoplástica. Entonces, nuestra condensación lateral que hacemos en la clínica, que hemos hecho en el laboratorio, todavía sirve. ¿Hacemos rotatorio? Sí, nos va a servir todavía. Y cuando usamos la lima R50, ya cuando el conducto es mucho más amplio, y que cuando este es calibrado, ¿no? Cuando yo introduzco una lima número 30 y esta llega al tercio apical, me dice, o me da la información de que es un conducto amplio, para lo cual pues escojo una lima R50, que va a tener algunos casos nada más, ¿no? En realidad la R50 el uso es un poco limitado.
Lo que se utiliza más siempre en reciprocantes es la R25 y la R40. Ustedes que están trabajando molares ahora, la R25 siempre para los conductos vestibulares o conductos mesiales de primeras molares inferiores, y la R40 para conducto distal, conducto palatino, ¿no?, de primera molar superior. Entonces, ¿con una sola lima? Sí, con una sola lima. Esta lima o este sistema trabaja con la técnica Cororo aplicable. O sea, va a trabajar primero el tercio cervical, luego el tercio medio y finalmente el tercio aplicable, ¿no? Miren, acá a veces cuando los conductos son demasiado amplios, también conducto distal de la primera molar inferior, podemos trabajar con un R50. Ustedes han visto, hay conductos de unos pacientes jóvenes que son demasiado amplios, ¿no es cierto? Entonces hay que tener un poco de criterio, ¿sí? Los conductos en C también se pueden trabajar de esta forma. Miren este conducto, ¿no? Conducto muy amplio, ¿cierto? Bastante amplio. Entonces, con una R50. Y Recipro evoluciona y luego se lanza al mercado Recipro Blue. Entonces, ya habíamos visto que las aleaciones, en este caso la aleación Blue, es una de las más flexibles. ¿Recuerdan ProTaper Universal? Luego fue ProTaper Next y después ProTaper Gold. Recipro hace lo mismo, ¿no? Recipro, la casa BDW es la competencia de Maylefer, la casa alemana, que dijeron ahora último, creo que Maylefer compró a BDW. Pero siempre las dos, mientras uno hace A, el otro siempre hace B, se hace la competencia. Entonces, ellos lanzan al mercado Recipro Blue, una lima muy flexible, en la cual tenemos igual R25, R40, R50. La diferencia es que esta tiene mucha más flexibilidad, ¿no? Y tiene mayor resistencia a la fractura. Entonces las limas como que nos duran un poco más, ¿no? La velocidad de rotación es de 150 grados en sentido antihorario y 30 grados en sentido horario. Puedes trabajar premolares, por ejemplo. Hay varios casos, hemos visto ahí con sus compañeros de cuarto año, premolares con dos conductos. Mucho ojo hay que tener porque ya se está estableciendo de que el porcentaje de frecuencia en nuestra población está aumentando. Lo que antes era un 5%, un 3%, ahora ya está en un 15%. Hay dos estudios que han hecho en la Universidad de Trujillo, si no mal recuerdo, ¿no? Y han encontrado esta frecuencia. Obviamente nos dicen que sí, hay la posibilidad. Entonces las primeras premolares inferiores, cada vez que las vamos a trabajar, hay que analizarlas con cuidado, ¿no? Se trabaja, miren, los conductos oculares, ¿no? Woodpecker lanza al mercado de Perfect, que se llama RC Blue, que es lo mismo, ¿sí? Lo mismo, solamente que toma ese nombre de RC Blue y le pone pues compatible con el mismo. Al igual que la aleación Gold, ¿recuerdan la aleación de ProTaper Gold? Este RC Blue resultó mucho mejor que la original. Mientras que la original igual 4 o 5 usos aproximadamente, esa te daba 7 o 8 usos aproximadamente. ¿Ya? Y cuesta la mitad que la aleación original. Razón por la cual Recipro ya no se vende acá. O sea, la encontramos así de suerte. Ya no está en la casa de DW que trabajaba con DentoShop, ya no están, no las vende DentoShop. Pero tenemos RC Blue, ¿no? Entonces, este caso, por ejemplo, ¿no? Miren, hicieron la apertura y el colega nos decía, pues no encuentro el conducto, ¿no es cierto? Y ya nos estábamos desviando porque prácticamente acá ya había un desplazamiento extremo en las paredes. Entonces, y el paciente venía con mucho dolor. Entonces, cuando tiene mucho dolor, no le puedo terminar en una sola sesión, ¿cierto? De preferencia, voy con mis conductos y ¿qué dejo acá? Hidróxido de calcio. Acá en aquella vez utilizamos el Avestal, ¿no? Y muchas veces el hidróxido de calcio se extravasa. Mucho cuidado con esto. Lo que antes se decía que el hidróxido de calcio era inofensivo, hoy en día hay reportes en los cuales inclusive produce necrosis. Y es una necrosis que va desde el hueso hacia la parte externa y todo es como una osteomielitis, algo parecido. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a aplicarle jeringa, ¿cuál es la recomendación? La punta o la aguja de mi jeringa coloco un tope, ¿no es cierto? Y a ese tope
le quito, o a esa longitud le retiro 2 milímetros. Si mi longitud de trabajo es 20, mi hoja entra 18. ¿Sí? Y a partir de 18 recién comienzo a aplicar de preferencia, para que no suceda esto, ¿no? Y después se terminó la endodoncia y el hidróxido de calcio hubiese sido bueno hacer un control, ¿no? Para ver cómo quedó en el tiempo. Por lo general siempre se reabsorbe, pero no se pudo hacer. Entonces, miren, Recipro, esta molar también, ¿no? Recipro nos da esta característica también, que hace un ensanchamiento cervical un tanto mayor, porque si se han dado cuenta, la lima R25 tiene 8% de conicidad, que es bastante. La molar, miren, ahora que tenemos el RBG, ¿no? Podemos hacer este tipo de comparación, o sea, de imagen, se puede, que viene en el software, pueden cambiar de contraste para poder observar mejor, ¿no? Y luego tenemos este de acá, por ejemplo, que tiene movimiento reciprocante, pero que viene en aleación GOL, llamado TF4 GOL, que es compatible con Wave One GOL. Y Wave One GOL no es otra cosa que recíproco, o sea, similar a recíproco. Solamente que este trae, miren, 4 limas, llamadas 2007, 2507, 2506, 45, una lima más que recíproco, trabaja un torque y tiene una velocidad de rotación de 350 revoluciones por minuto, pero los ángulos de giro son distintos. Este de aquí trabaja 170 grados en sentido antihorario y 50 grados en sentido horario. Entonces, los ángulos de giro, al menos de recíproco, sí debemos conocer, ¿no? Pero de los otros sistemas, por lo general, ya vienen programados en los motores. Lo único que haces es buscar un Wave, por ejemplo, y ya te sale la velocidad, te sale el torque, te sale el total. Y lo que ahora último ha salido al mercado, ¿no? Es estas limas Excalibur, ¿no? Excalibur es un sistema que también no escapa a lo que es recíproco, ¿no? Esa es la versión, vamos a llamarle, mejorada de recíproco. Y su nombre es muy interesante, igual trae 4 limas, similar a Wave One GOL, que habíamos visto hace un momento, que vienen esterilizadas, ¿no? Y miren el corte, es tal cual recíproco. Entonces, ahorita están en una batalla legal, porque Excalibur, siendo española, ¿no? Teniendo este mismo corte transversal, dice que es una copia de recíproco. Y la verdad sí, pues, ¿no? Es una copia de recíproco. Pero recíproco, Excalibur dice que no, ¿cierto? Pero si uno hace el análisis de lo que ellos mismos presentan, es lo mismo, ¿no? Tiene una lima small, regular, medium, large, 4 limas, ¿no? Cuyos taper, miren, es 5%, mucho menor a lo que es recíproco, ¿ya? Es una característica. La otra es que los diámetros, bueno, 0,20, con una lima 25 en la punta, con una lima 35, etcétera, ¿no? Lo que hace que se preserve mucho mejor la dentina pericervical. Entonces, esta también trabaja con la técnica coronapical. Miren, siempre una lima manual antes de trabajar a longitud de trabajo, en este caso, toda la lima, ¿no? Igual yo escogeré una lima R20, un Excalibur 20, un E25, un E35, un E45, de acuerdo al conducto que voy a trabajar. Cuando son conductos muy obliterados, muy estrechos, ¿no? Pueden trabajar con esta primera lima, ¿cierto? Que será con la lima small. Si son conductos un poquito ya más amplios, podéis trabajar solamente con esta regla. Esta medium, ¿para qué me servirá, por ejemplo? Trabajar conductos distales, conductos palatinos de primeros molares superiores, ¿no? Y a través del tiempo lo que podemos ver es esto, ¿no? Miren, el recíproco original, la lima no es muy flexible. En el blue hay cierta flexibilidad. En el GOL, este GOL reciprocante también es flexible, al igual que el blue, en teoría, ¿no? Pero Excalibur es mucho más flexible, inclusive, y mucho más resistente. Es una buena alternativa, sí, porque recíproco ya no está en el mercado.
Pero si no puedo con Excalibur, puede ser las limas de Woodpecker también. La RC Blue, que es compatible. Canales pequeños, ¿no? Regular, medium, large, etc. Entonces, miren, aquí somos más conservadores en el tercio cervical. Esta es obturación termoplástica, ¿no? Onda continua de calor. Esta es la utilización, miren, de cono único con biocerámico. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hacemos es biocerámico, cono único y cortamos. El cemento, por ser biocerámico, fluye. Pero miren cómo está la obturación. Hay espacios, estos llamados gaps. No hay una compactación uniforme. Radiográficamente, qué bonita la endodontia, ¿no? Mira, ven cómo llegamos por acá el cemento, etc. Pero miren, o sea, en realidad, cono único no es una buena alternativa. Si somos críticos y observadores, no es la mejor, ¿no? Y la ventaja es de poder trabajar bien en estos conductos, ¿no? Ese es uno de los retos muchas veces. Entonces, yo tengo que pensar, si se me presenta un caso como esto, lo primero que dijimos, el conducto tiene que estar permeable. ¿Qué utilizaré, doctora? Será mi lima 6, ¿no es cierto? Luego será la 8, luego será la 10, luego inclusive la 15. Cuando mi lima 15 ha llegado hasta la longitud de trabajo manual, estamos hablando, ahí recién puedo utilizar mi rotador. ¿Qué utilizaré? Utilizaré las limas más delgadas, que son en este caso la E20, ¿no? Entonces, tomo mi conductometría, ¿no? Y aquí está la lima E20, para verificar mi conductometría y obturación. Siempre ensanchando de repente un poco más el cervical para poder llegar con bastante facilidad al tercio cervical. ¿Es imposible? No, ustedes lo pueden hacer, sí lo pueden hacer, pero tienen que tener mucha paciencia. Recuerden, lima manual primero, lima manual. ¿No? Otro caso, ¿cierto? Igual, estos casos que quedan así de contra blancos son cuando usamos biocerámico. Los biocerámicos son considerados uno de los mejores materiales de obturación hoy en día, pero otra vez, el problema es el costo. Alguna vez me preguntaron, doctor, ¿usted en todos sus casos biocerámicos ahora? No. Son los pacientes que me van a pagar más, obviamente. Me pagan menos. No, mentira, sino que en algunos casos, no necesariamente en todos. Muy bien, ¿alguna